Muy bien, jóvenes, vamos a empezar con este problema número 1, que es un problema súper interesante. El siguiente diagrama representa el avance de una reacción y la energía involucrada en dicho proceso. ¿Ok? Con respecto al siguiente gráfico, determine la secuencia de verdad o falsedad. Muy bien. La opción 1, ¿qué nos comenta, jóvenes? Nos dan un diagrama de energía. ¿Correcto? Este es el perfil energético de la reacción. Vamos a ver qué nos preguntan. Pregunta 1. ¿Qué nos comenta? Nos dice, ¿representa una reacción exotérmica? Bueno, recuerda que una reacción exotérmica tiene la entalpía, la variación de entalpía menor que 0, lo que sería entalpía de productos menos entalpía de reactantes, ¿no? Entonces tú puedes determinar esto, ya que aquí está la entalpía del reactivo y esta es la entalpía del producto, y entonces simplemente resta. Por acá saldría 120 menos la del reactivo 185, y si tú te das cuenta esto te sale menos 65 kilojoules. Desde el momento en que salió negativa, entonces es porque la entalpía lo es, y por lo tanto es una reacción del tipo exotérmica. ¿Ok? Perfecto, eso es correcto. La energía de activación es... ¿Cuál es la energía de activación, muchachos? Recuerden que la energía de activación se traza a partir del reactivo hasta el punto más alto de la gráfica, ¿no? Que vendría a ser el complejo activado, hasta acá. Esto de aquí me representa a mí la energía de activación. ¿Es correcto eso? Listo, entonces la energía de activación simplemente será el valor máximo, que es 280 menos 185. ¿Cuánto me sale eso, por favor? 280 menos 185. Vamos, leo comentarios. 95 kilojoules. ¿Es correcto eso? Eso es verdad. Ahí está. Y la tercera opción, ¿qué nos comenta? La tercera opción nos dice, la entalpía de la reacción es de menos 65 kilojoules, verdadero. Ahí la tenemos, ¿no? El delta de H es igual a menos 65 kilojoules. Muy bien, con eso entonces nuestra respuesta en este problema sería directamente la alternativa que tenemos, ¿no? La alternativa D. Muy bien, ¿ok? Problemita número 2 nos dice lo siguiente. Problemita número 2 nos comenta lo siguiente. ¿Qué nos comenta el problema número 2? Vamos, es un problema teórico, ¿correcto? Es un problema teórico. Nos dice lo siguiente. La rapidez con la cual se desarrolla una reacción química puede variar debido a diversos factores. Por ejemplo, me da una serie de reacciones y me dice... respecto a los enunciados, indique la alternativa que menciona los factores que afectan las velocidades de las reacciones químicas respectivamente. Muy bien, recuerda que la cinética se puede afectar. Primero, tiene que ver bastante la naturaleza de la sustancia. Segundo, importa el tamaño de la partícula, el grado de división, ¿no? También importa la concentración, si hay mucho o hay poco. También importa, ¿qué cosa? La temperatura. Y también hay un factor que son los catalizadores. De acuerdo a eso, entonces tenemos que analizar. Muy bien, en el 1 nos dice lo siguiente. ¿Qué nos están mostrando en la 1? En la 1, nada más, tenemos que identificar simplemente. La leche, si no se refrigera, se descompone más rápido. Eso tiene que ver, señores, ¿con quién? Eso tiene que ver con la temperatura, ¿no? Eso tiene que ver con la temperatura. Mayor temperatura, mayor velocidad. La descomposición es más rápida, mayor temperatura. ¿Qué más nos dice? Un comprimido en forma de polvo fino reaccionará con mayor rapidez que uno de tableta. Eso de ahí está relacionado con la superficie de contacto, ¿no? Superficie de contacto.
Claro, ¿qué dice la regla? Dice que mientras más pequeño sea, va a haber mayor probabilidad de que ocurra el contacto. Si yo tengo dos partículas gigantes, cuando estas dos se lancen, va a haber poca probabilidad de que ellas choquen. Pero si estas partículas se dividen en pedazos muy pequeñitos, cuando yo las lance, va a haber mayor probabilidad de que haya un contacto. ¿Es cierto? Muy bien. Y la tercera está relacionada con ¿quién, señores? Y la tercera que nos dice, un trozo de metal en ácido clorhídrico 1 molar se corroerá más lentamente que un metal de ácido clorhídrico, que un metal en ácido clorhídrico 2 molar. ¿Eso cómo se llama, señores? Eso de ahí es lo que nosotros conocemos como la naturaleza de los reactivos, ¿no? Eso simplemente conocemos como la naturaleza de los reactivos. Hay sustancias que se oxidan más rápidas que otras. ¿Eso de qué depende? Depende de su naturaleza. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería la respuesta en este problema, señores? Temperatura, superficie de contacto y naturaleza de los reactivos. Temperatura, superficie de contacto y naturaleza de los reactivos. Muy bien, buscamos nuestra respuesta. Ahí está. Listo. Problemita número 3. Dice, la destrucción de la capa de ozono es debido, entre otras, a la siguiente reacción. Sencilla. Ojo, ese dato es importante. Esta es una reacción sencilla. Sencilla, elemental, o también conocida en algunos casos como de una sola etapa. En algunos casos, en algunos casos. Muy bien. Vamos copiando la reacción. Ya está. Muy bien, tenemos un nitrógeno, la ecuación está balanceada, un nitrógeno, acá tenemos 1 más 3, 4 oxígenos, 2 más 2, 4 oxígenos. La reacción está completamente balanceada, no hay ningún problema. Entonces nos dice que su velocidad, dice por acá, la siguiente reacción sencilla, si su velocidad es 5 mol por litro minuto, seleccione la secuencia de verdad o falsedad. Muy bien. Vamos con la primera pregunta. ¿Qué nos comenta la primera pregunta? Nos dice lo siguiente. La reacción se lleva a cabo en una sola etapa y el intermediario es el NO2. Eso es falso, ¿no? Porque primero que podría decir que es en una sola etapa. Es una reacción en una sola etapa. Ya que solamente me dan una reacción. Ahora, cuando nosotros hablamos de sustancias intermediarias, es porque la sustancia intermediaria aparece cuando la reacción es compleja, no cuando es de una sola etapa. Tendría que tener otra reacción más para ver qué sustancia en el producto se vuelve a repetir en el reactivo. Y esa sería la intermediaria. Mientras tanto, no hay intermediaria, por eso que es falsa. La 2 nos dice, ¿no? Muy bien, nos dice. Su ley de velocidad es, muy bien, como la reacción es sencilla, la ley de velocidad, la velocidad de la reacción simplemente es directamente proporcional al producto de las concentraciones, obviamente elevados a sus coeficientes, ya está. Ahora la pregunta también es, ¿no? El orden es 2. Bueno, cuando la reacción es sencilla, el orden total o de la reacción sería simplemente la suma de estos exponentes, ¿no? Que sería 1 más 1, esto es 2. Eso se cumple cuando la reacción es sencilla. Si la reacción no fuera sencilla, tendríamos que calcularlo de otra manera, ¿no? Tendrían que dar un cuadro para poder determinar los valores. Eso es verdad. Vamos por acá. Sí, NO2. A ver, por acá creo que me han puesto... Por acá creo que me han puesto en la velocidad de la reacción. No sé si será un problema de tipeo. Pero acá dice concentración de NO2, ¿no? NO2. Y debe ser concentración solo de NO.
por la concentración de ozono. Entonces, si eso es así, eso es falso. ¿Ok? Si eso es así, eso es falso. Porque recuerda que es el producto de las concentraciones de los reactivos. ¿Ok? ¿Está claro eso, por favor? ¿Está claro eso? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Y la tercera, que me comenta. Si la concentración de NO es, muy bien, me están dando las concentraciones de NO. Si la concentración de NO es 2 mol por litro, 2 molar, ahí está. Y la concentración de ozono, nos dice que vale 5 molar, eso es lo que nos comentan. Ahí está. Dice su constante de velocidad es, muy bien. Me piden que determine esto de acá en pocas palabras, ¿no? Pero para eso me daban la velocidad de la reacción al inicio. Me lo daban. Decía que era 5 molar por minuto. Ya yo lo he abreviado acá. Listo. Entonces, ¿qué te parece si simplemente lo reemplazo, no? Vamos a reemplazar simplemente estos datos. Vamos a reemplazar, por acá lo voy a colocar, vamos a reemplazar estos datos en la ecuación de la velocidad, nada más, en la ley de la velocidad, acá. Vamos, reemplázalo. ¿Qué tendríamos? Tendríamos que 5 es igual a K, que es lo que me piden, por la concentración de NO, que vale 2, por la concentración de O3, que vale 5, ¿no? Sería así, ¿no? ¿Es correcto o no es correcto eso? Y entonces, ¿cuánto nos estaría saliendo eso simplemente? Esto me está saliendo 10, por lo tanto K, ¿cuánto me tendría que salir, señores? Nos dice la concentración de NO es 2, aquí está, y es 2 a la 1 obviamente, por la concentración de O3, que vale 5, acá está, vale 5, 2 por 5, y entonces su constante de velocidad, ¿cuánto sería? Bueno, el problema bien claro me dice que la velocidad es 5, ¿no? Entonces simplemente esto se va, ¿cuánto te está saliendo? Te está saliendo un medio sería 0,5, lo que vendría a ser 5 por 10 a la menos 1, ¿no es cierto? Y esa sería la respuesta correcta, ahí está. Entonces la respuesta, señores, aquí sería falso, verdadero. ¿Ok? Muy bien, jóvenes. Listo. Ya tenemos aquí los 3 primeros problemas. ¿Ok? Perfecto. Bien, vamos a empezar con el problema 4. Tenemos acá ya las 2 semireacciones que nos han dado. ¿Ok? Nos han dado 2 etapas, ¿no es cierto? Listo. ¿Cómo sería entonces? Muy bien, el problema 4 nos dice, una reacción compleja se describe y explica a través de un mecanismo de reacción, secuencia de etapas elementales por la que los reactivos pasan a productos, tal como se muestra en la siguiente reacción. Muy bien, nos dan estas 2 etapas, una etapa lenta y una etapa rápida, ¿ok? Entonces nos dicen lo primero, vamos con las preguntas. Pregunta 1, ¿qué nos comenta? Nos dice, el intermediario es el NO3 gaseoso y el NO2 gaseoso. Muy bien, los intermediarios siempre aparecen en los productos. Yo no sé si tú te das cuenta, pero este de aquí se repite acá. Entonces, ese señor que se repite en el producto de la primera y en el reactivo de la segunda, ese vendría a ser la sustancia intermediaria. Entonces eso es falso, ¿no? Simplemente el intermediario simplemente sería el NO3 gaseoso. Ya está. La segunda nos comenta, la ley de la velocidad está dada por la etapa 1. Señores, cuando yo tengo etapas, esto es lo que me va a conglomerar, es todo, obviamente un mecanismo de reacción compleja. Cuando yo tengo varias etapas, la etapa lenta es la que a mí me va a determinar la ley de la velocidad. ¿Cuál ley es la etapa lenta? La primera. Entonces la ley de velocidad va a estar dada por la primera. La velocidad de la reacción simplemente va a ser directamente proporcional a la concentración de los reactivos, ok,
elevados, obviamente, ¿a qué? A su coeficiente. Ya está. Como estos dos son iguales, obviamente al final tú simplemente lo puedes poner de esta manera, ¿no? Ya está. Listo. Por lo tanto, eso es verdad. La primera es la que determina la velocidad de la reacción. Y la tercera nos dice la expresión de la velocidad, ¿cuál va a ser? Justamente la que hemos colocado, ¿no? Eso es verdad. Y por lo tanto la respuesta en este problema sería falso, verdadero, verdadero. Número 5 nos habla a nosotros de un equilibrio químico. Dice, el equilibrio químico es la denominación que se hace a cualquier reacción reversible cuando se observa que las concentraciones de las especies participantes permanecen constantes. Al respecto marque verdadero o falso. Muy bien. Y ya estamos entrando acá al tema del equilibrio químico, ¿no? Estamos entrando aquí al tema del equilibrio químico. Muy bien, veamos entonces. La pregunta es directa, ¿no? Nos dice lo siguiente. 1. ¿Verdadero o falso? ¿Qué nos dice? En el equilibrio, la velocidad directa es igual a la velocidad inversa. Eso es verdad. Recuerda que si la velocidad directa se iguala a la velocidad inversa, en ese momento tú vas a llegar al famoso equilibrio químico. ¿No es cierto? Eso es correcto. La 2 nos dice, el equilibrio se clasifica, dicen, el equilibrio se clasifican en homogéneo y heterogéneo. Correcto, ¿no? Nosotros podemos tener un equilibrio homogéneo. Esto cuando todas las sustancias están en el mismo estado de agregación. Por ejemplo, esto, ¿no? Tanto reactivos y productos están en el mismo estado de agregación. Y podemos tener un equilibrio heterogéneo, obviamente, cuando el reactivo de repente está en un estado de agregación completamente diferente ¿a quién? Al producto. ¿Ok? Eso es correcto. Y la tercera nos dice, la constante de equilibrio puede ser expresada en K sub C y en K sub P. Eso es correcto, ¿no? Nosotros sabemos que la constante puede ser expresada como K sub C o como K sub P, ¿no? Eso sí es correcto. La constante de equilibrio puede ser dada como K sub C, constante de concentraciones, o también puede ser dada como K sub P, constante de presiones parciales. Eso es verdad, jóvenes. Por lo tanto, las tres opciones son correctas. A temperaturas elevadas, como las alcanzadas en motores de combustión interna, el nitrógeno y el oxígeno reaccionan entre sí como sucede la siguiente reacción. Entonces tenemos por acá la reacción que se va a dar entre el nitrógeno gaseoso y el oxígeno gaseoso, ¿no? De tal manera que esto te va a generar ya está. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ¿qué nos dicen los problemas? ¿Qué nos dicen los datos? Dice, calcular K sub C si las masas de NO, O2 y N, bueno, la de nitrógeno, oxígeno y NO son respectivamente 112, 32 y 240. Además se sabe que el recipiente está en tiene un volumen de 4 litros. Muy bien. Muy bien. Entonces, aquí tenemos un detalle. El problema dice, a temperaturas elevadas, como las alcanzadas en los motores de combustión interna, el nitrógeno y el oxígeno reaccionan entre sí como sucede en la siguiente reacción en equilibrio. El problema ya nos comenta a nosotros que estamos en el equilibrio químico. Eso es interesante. Entonces, a nosotros nos está dando la masa que vamos a tener ya en el equilibrio. El problema nos decía que esta masa va a ser para el nitrógeno 112 gramos, para el oxígeno va a ser 32 gramos y para el monóxido de nitrógeno va a ser 240 gramos. Ahí está. ¿Ok? Ahora, evidentemente, cuando nosotros determinamos la concentración, la constante de concentración, necesitamos concentraciones, o sea, molaridades. ¿Correcto? Entonces yo tengo que determinar acá mejor las molaridades.
Ahora, el problema bien claro te dice que el volumen del reactor es de 4 litros, ¿ok? Entonces, jovencitos, lo que tenemos que hacer acá es calcular las moles. ¿Cuánto serían sus moles? Masa entre masa molar. La masa molar del nitrógeno 2, ¿cuánto es? 14 por 2 es 28, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería? 102 entre 28 me estaría saliendo 4 mol. 4 mol. Esto es 32. Masa molar de él es 16 por 2. 32 entre 32, esto es 1 mol. Y acá, ¿cuánto sería? Masa molar 240. 12 más 16. 14 más 16. 240 entre 14 más 16, que es 30, ¿no? Eso me estaría saliendo 8. Entonces tengo 8 moles acá. Ahora, eso divídelo entre el volumen, ¿no es cierto? Para obtener las concentraciones. Entonces, ahora sí, ¿cuánto sería la concentración en el equilibrio químico? 4 entre 4 sería 1 molar. 1 entre 4 sería un cuarto. ¿Cuánto es un cuarto, jóvenes? 1 entre 4 es 0,25, ¿no? Ya está. ¿Y cuánto es 8 entre 4? 2 molar. Ya está. Listo, se acabó. Como ya tenemos las concentraciones, entonces ahora sí, K sub C, recuerda que es para gases subacuosos. Todos son gases, no hay problema. Sería concentración de NO al cuadrado entre concentración de reactivos. Concentración de nitrógeno a la 1 por concentración de oxígeno a la 1. ¿Ya está? ¿Cuánto saldría esto, por favor? Dale. Concentración de NO vale 2. 2 al cuadrado. Y concentración de nitrógeno vale 1. Y concentración de oxígeno vale 0,25. ¿Cuánto sale esto, por favor? Vamos, directo. 4 entre 0,25. Esa sería nuestra respuesta, ¿no? ¿Cuánto sería? Simplemente nos estaría saliendo 10 y 16. Ya está. 16, ¿no? ¿Cuál es la respuesta ahí entonces? Muy bien. El cloro diatómico es un gas de olor picante. El color amarillo verdoso y casi 3 veces más denso que el aire se puede obtener mediante la siguiente reacción en equilibrio. Ya está, nos dan la reacción en equilibrio. 4HCl gas oxígeno gaseoso ya está. 4 cloros, ya está. Por acá nos dicen más calor, ¿no? Eso nos dice que la reacción es exotérmica nada más, ¿ok? Entonces veamos. El problema nos comenta, ¿no? ¿Qué acción producirá un aumento en la presión parcial del cloro? Muy bien, la pregunta es directa, ¿no? Se puede obtener la siguiente reacción, listo. Entonces la pregunta ahora es, ¿qué acción producirá un aumento en la presión parcial del cloro? Muy bien, la presión parcial del cloro. Obviamente, yo no sé si tú te das cuenta de un detalle, que si nosotros queremos que haya más presión por parte del cloro, es porque deben de haber más partículas de cloro. Claro, porque recuerda que la definición de presión es el choque de las partículas sobre la pared del recipiente. Entonces, si yo quiero que haya más presión parcial del cloro, eso significa que debe haber más moléculas de cloro. En pocas palabras, entonces, lo que a mí el problema me está diciendo, ¿qué cosa es? A mí el problema me está diciendo que yo tendría que hacer algo de tal manera que mi reacción apunte en esta dirección. ¿No es cierto? Porque si yo logro de que haya más moléculas de cloro, eso significa de que va a haber más presión por parte de ella. ¿Ok? Entonces vamos a ver. Por acá nos presentan lo siguiente. Incremento en la temperatura. Vamos a ver. La letra A. El incremento en la temperatura me ayudará. Muy bien. Recuerda que por aquí me han puesto calor, ¿no? Por aquí me han puesto más calor. ¿Eso qué significa? Como forma práctica ya nosotros hemos comentado varias veces que en la dirección en donde aparece el calor, en esa dirección va a estar la reacción del tipo exotérmica.
Y entonces es evidente que en sentido opuesto, a ella tendría que estar la reacción endotérmica, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando yo aumento la temperatura? Cuando yo aumento la temperatura, la que se va a favorecer es la reacción endotérmica. Eso es lo que me dice Le Chatelier. Entonces te hago una pregunta, ¿dónde está la endotérmica? La endotérmica está hacia la izquierda. Entonces definitivamente esto de aquí no me va a aportar a que haya más cloro y por lo tanto haya más presión por parte del cloro. No es. La letra B, disminuir la concentración de HCl. Muy bien, disminuir la concentración de HCl. Le Chatelier, ¿qué te dice cuando tú disminuyes concentraciones? Él te dice que si yo disminuyo concentración a una sustancia, para que la reacción retorne al equilibrio, la reacción va a apuntar hacia la dirección en donde yo retiré. O sea, si yo retiro a la izquierda, la reacción va a tener que retornar de nuevo a la izquierda. Y obviamente esto de aquí no me favorece. ¿Okay? La C. La C me habla de agregar un catalizador. Recuerda que los catalizadores no alteran el equilibrio. El catalizador no altera, no pasa nada, por decirlo. La D. ¿Qué nos dice la D? Dice aumentar la concentración de agua. Si yo aumento la concentración de agua, ¿qué te dice Le Chatelier cuando tú tienes que aumentar concentraciones? Le Chatelier nos dice que si tú aumentas concentración, la reacción va a ir en sentido opuesto para poder retornar al equilibrio. Entonces, si yo aumento agua que está a la derecha, la reacción se va a dirigir hacia la izquierda y por lo tanto tampoco me va a favorecer. Mira, ya entonces por un descarte de respuestas tendría que ser la E, ¿no? Veamos, nos dice disminuir el volumen del recipiente. Si yo disminuyo el volumen, es como que si yo aumentara la presión. ¿No es cierto? Porque el volumen y presión son inversamente proporcionales, ya que son gases. Entonces, cuando tú aumentabas la presión, Le Chatelier decía que ibas hacia donde hay menos moles. Y entonces, ¿dónde hay menos moles? Tendremos que ubicar eso, ¿no? A ver, por aquí, recuerda que la variación de la presión solamente se da para gases, ¿sabes? Entonces, aquí todos son gases, no hay problema. Su número de moles es 5. Y por acá también todos son gases, esto es calor, ¿no? Ah, ya, entonces esto vale 4. Y entonces, si tú te das cuenta, ahora sí creo que ya va a haber efecto, ¿no? Si yo aumento la presión, me voy hacia donde hay menos moles. Menos moles vamos a tener al lado derecho. Y entonces, esta es la que a mí me va a favorecer a la producción de cloro. Porque recuerde que si se produce mayor cantidad de cloro, va a haber mayor choque de las partículas sobre la pared del recipiente y eso significa que la presión parcial del cloro va a aumentar. ¿Ok, jóvenes? Listo, entonces aquí tenemos nuestra respuesta. El problema 8 nos dice lo siguiente, ¿no? Nos da la siguiente reacción. Ahí está. Ya está. Ahora, nos pide que determinemos K sub C y K sub P, ¿no? Simplemente la fórmula. Recuerda que hay que tener la ecuación balanceada, ¿no? Esa es la primera regla fundamental, la ecuación balanceada. Entonces, un hierro, no hay problema. Un carbono, no hay problema. Dos oxígenos. Entonces, todo está perfecto. 1, 1, 1 y 1. ¿Ya está? Recuerda que K sub C se puede realizar para gases y acuosos. Entonces, lo que yo puedo eliminar de manera directa es él porque él es sólido y él también porque es sólido. Obviamente yo lo puedo excluir después de haber realizado el balance, ¿no? Eso es obvio. Entonces sería concentración de CO2 y todo elevado a la 1 entre concentración de CO elevado a la 1. Nada más. ¿Ya está?
Y el K sub P simplemente sería presión parcial de gases, que en este caso sería de CO2 a la 1, sobre presión parcial de reactivos gaseosos, que sería de CO a la 1. Y listo, ya estaría. ¿Cuál sería la respuesta más próxima a eso, por favor? La respuesta más próxima, de manera directa, ¿cuál sería? La letra D, ¿no? Muy bien. ¿Qué nos comenta? Veamos. El problema número 9, ¿qué nos comenta? Dice, nos da la siguiente reacción: carbonato de calcio sólido, ¿no es cierto?, que es expuesto al calor. Esto es una reacción de descomposición, de pirólisis por el calor o fuego, y esto me va a dar óxido de calcio sólido más dióxido de carbono gaseoso. Ahí está. Y obviamente si yo balanceo, todo vale 1, ¿no? Ahí está. Ok. Nos piden determinar la constante de equilibrio. Bueno, de antemano sabemos que él por ser sólido no va a ir, y él también por ser sólido no va a ir. Ya eso está por demás. Y entonces, como vemos puras concentraciones, podemos calcular acá. El K sub C podría ser la concentración del dióxido de carbono y solo elevado a la 1. Entre, como aquí no hay nada que sea gas o acuoso, simplemente queda como 1. O podría ser también que el K sub P, la presión parcial, simplemente sea definida como la presión parcial del dióxido de carbono a la 1, que es su coeficiente, entre, como no hay ningún gas acá, también sobre 1. Entonces cualquiera de esas dos podría ser nuestra posible respuesta. En este caso, ¿cuál podría ser? Tendría que ser esta de acá, ¿no? Muy bien. Esta de acá, jóvenes. Listo, sería K sub P igual a la presión parcial de CO2. ¿Ok? Listo, ya está. Nos dice lo siguiente: para la siguiente reacción nos da la reacción monóxido de carbono. Ojo, recuerden que aquí es importante los estados de agregación. Ok. Bueno, en este caso, al parecer todo es un sistema gaseoso. Ahí está. Dice, para la siguiente reacción se sabe que el orden total y el orden parcial al NO2 es 2. ¿Ok? Ojo, acá hay un dato importante. Acá hay un dato sumamente importante. El dato nos dice, miren, nos dice que el orden total, primer dato, el orden total dice que vale 2, y además me dicen que el orden parcial respecto al NO2 también es 2. ¿No es cierto? El orden respecto al NO2 es 2. Ahí está. Muy bien, ¿verdadero o falso? Perfecto, balanceamos la ecuación. Un carbono, un nitrógeno, todo está balanceado, ¿no? 3 oxígenos, todo está balanceado. Listo, respondamos las preguntas. Primera pregunta. Nos dice, la velocidad de desaparición del CO es igual a la de desaparición del NO2. Recuerda que las velocidades con que se gastan los reactivos y con los que se forman los productos son proporcionales a sus coeficientes. Como todos los coeficientes son 1, entonces ¿qué podríamos decir al respecto? Que la velocidad con que se gasta o desaparece, si quieres llamarlo así, el monóxido de carbono va a ser igual a la velocidad con que se gasta o desaparece el dióxido de nitrógeno. Entonces esa opción es verdad, ¿no? Porque dice que son iguales. La segunda me dice, la expresión de la ley de la velocidad es. Ya, señores, acá tenemos que tener mucho cuidado. Miren, en ningún momento nosotros nos dice que el problema es la reacción es sencilla, elemental o de una sola etapa. Sin embargo, me da el orden de la reacción y el orden parcial de uno de ellos. Entonces, miren, jóvenes, si la reacción fuera elemental,
si la reacción fuera elemental, la velocidad sería la constante por la concentración del CO por la concentración del NO2 y todo elevado a la 1 y a la 1. Si fuera elemental. Ahora, ¿cuánto vale el orden acá? 1 más 1, 2. Está cumpliendo. Pero el problema también te dice que el orden respecto al NO2 es 2. O sea, este exponente de acá debería de ser 2. Entonces, jovencitos, definitivamente no es elemental. Entonces, la velocidad debe ser la constante por la concentración de CO por la concentración de NO2 y esto al cuadrado. Pero si esto fuera al cuadrado y esto fuera 1, el orden sería 3. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy entendiendo? Lo que yo estoy entendiendo es que si el orden total es 2 y el orden respecto al NO2 es 2, eso quiere decir que él no está considerado. O sea, la velocidad simplemente debe ser esto de acá. De esa forma. ¿Y eso qué significaría? Que esta reacción no es elemental. ¿Ok? Listo, entonces diremos la velocidad de la reacción tendrá que ser la constante por la concentración del NO2 y todo elevado al cuadrado. Por lo que a mí me dan en los datos. ¿Ok? Y eso de ahí, ¿cómo sería? Dice, la constante, la expresión de la velocidad es... Bueno, eso es falso porque falta la constante, ¿no? Eso es falso porque falta la constante. ¿Ok? Ojo, eso es falso porque me falta la constante. Me falta la constante. ¿Ok? Listo. Ahora, 3. ¿Qué dice? Dice, si la constante fuera 2, ya vamos copiando, si la constante fuera 2, la concentración de CO fuera 2 y la de NO2 fuera 0,2, la velocidad es... Muy bien. Bueno, pero acá hay un detalle, ¿no? Que si la velocidad de la reacción, si la velocidad de la reacción es K por NO2 al cuadrado, así, ¿no es cierto? Entonces dice, la velocidad de la reacción, ¿cuánto sería? Si la constante vale ¿cuánto? Vale 2. La concentración de CO, pero la concentración de CO no está participando de mi ley de velocidad. No está participando. ¿Ok? Y la concentración del NO2 fuera 2 por 10 a la menos 4, 0, ¿no? Es 0,2 por 10 a la menos 4 y todo esto al cuadrado, así. Entonces la velocidad, ¿cuánto sería? Vamos, operemos, ¿no? La velocidad de la reacción sería, esto es 2 sobre 10, lo cual sería 4 sobre 10 al cuadrado y todo esto por 10 a la menos 8, sería así, ¿no? Y entonces esta velocidad de la reacción me estaría dando, esto sería 8 por 10 a la ¿cuánto? Esto sube como menos 10, ¿no? 8 por 10 a la menos 10 me estaría saliendo. ¿Correcto o no? 8 por 10 a la menos 10. Y obviamente esto sería falso, ¿no es cierto? Revísenlo, sería simplemente, revísenlo, corroboren el valor. Corroboren el valor, ¿cuánto sería? 2 por 0.2 por 10 a la menos 4, ¿no? Y todo eso al cuadrado. Claro, saldría 8 por 10 a la menos 10, ¿no? Y eso entonces sería falso, ¿ok? Porque no coincide con el valor que a nosotros nos da. Entonces la respuesta por acá simplemente sería verdadero, falso, falso. Verdadero, falso. En la 11 a mí me dan una reacción muy conocida. Ya, acá hay una observación que yo te voy a hacer. Una observación sumamente importante. Ya, no debería de hacértela, pero te lo voy a hacer porque puede ser que en un examen te evalúen algo como eso. Me dan esa reacción. Ahora, ya está balanceada. Miren, la primera observación es esta, ¿no? Tú siempre vas a calcular la velocidad de la reacción con la ecuación balanceada. Si a ti no te la dan balanceada, yo tendría que balancearla. Pero ¿qué pasaría si a mí de repente en una ecuación X me dan coeficientes fraccionarios?
Entonces, muchos jóvenes cometen este error. Muchos jóvenes dicen, ah, no, profesor, pero los coeficientes no pueden ser fraccionarios. Entonces, todo multiplícalo por un valor y vuelve el entero. Ya, eso está mal. Porque te comentaré que esta reacción es esta reacción si su coeficiente es 1, 3 y 2. Pero si a mí me diera la gana de dividirlo todo entre 2 y él se convierte en un medio, en 3 medios y en 1, ya estarías hablando de otra reacción. Profesor, pero no es nitrógeno, hidrógeno, sí, pero estarías hablando ya de otra conformación. Entonces, ¿cuál es la regla acá? Que si a ti no te dan la ecuación balanceada, tú la balancees. Pero si a ti ya te dan la ecuación balanceada, tú la trabajas tal y como te la dan. ¿Ok? Esa es una observación importante. En este caso ya me la dan balanceada de esa manera, ¿no? Me piden que determine cuánto vale la constante K. Muy bien. Entonces nosotros sabemos que la velocidad de la reacción va a ser igual a la constante K. El problema nos dice lo siguiente, ¿no? El amoníaco se produce naturalmente por descomposición de la materia orgánica y también se fabrica industrialmente según la siguiente reacción. Con respecto a la reacción química, determina el valor de la constante de equilibrio. Muy bien. Bueno, aquí el problema nos debió haber dicho, que esta es una reacción elemental o de una sola etapa. Como no me dice nada y tampoco no me da las herramientas para poder determinar el orden de manera experimental, entonces yo tendré que asumir que esta es una reacción elemental. Tendré que hacerlo, porque si no, no voy a tener las herramientas necesarias para poder determinar estos exponentes. Y simplemente será 1 y simplemente será 3. ¿Okay? Reemplacemos los valores. Siempre veamos que las unidades guarden relación, por favor. Esto vale 8 por 10 a la menos 2. K, ¿no es cierto? La concentración del nitrógeno, según el problema, vale 0,5. Y la concentración del hidrógeno vale 2. Y esto al cubo, ahí está. Por lo tanto, ¿cuánto debería de ser K? Vamos. Vamos, ¿cuánto debería ser K? Pero acá vamos a tener un problema de unidades. O sea, si tú miras tus respuestas, hay varias unidades ahí. Pero acá nomás lo podemos hacer esto rápido, así que no te preocupes. Primero calcúlame eso, por favor. Sería 8 por 10 a la menos 2. 8 por 10 a la menos 2 entre 0.5 por 8, ¿no? Y eso me estaría saliendo 2 por 10 a la menos 2. Ya, pero la pregunta es las unidades. Eso lo puedes hacer acá al toque nomás. Esto de aquí, ¿qué unidad tenía? Esto tenía la unidad de molaridad por segundo. Y esto debe ser igual a ¿quién? Acá. ¿Y esto qué unidad tiene? Esto simplemente es molar y esto de acá es molar al cubo. ¿No es cierto? Entonces él con él se va, este molar sube y entonces simplemente sería molar menos 3 por segundo menos 1, ¿no? Molar menos 3 por segundo menos 1, o sea, molar menos 3 sobre segundo, nada más. Si deseas lo dejas así. Y entonces la respuesta más próxima para ello, ya que hemos arreglado las unidades ahí, simplemente ¿cuál sería? Simplemente sería la clave B, ¿no? Muy bien. Ahí está. ¿Ok, muchachos? ¿Qué nos comenta el problema 12? Es un problema de teoría, ¿no? Es un problema de teoría, dice. Los avances de electrónica y nanotecnología han permitido la aparición de una instrumentación cada vez más sofisticada. Dice, potenciando extraordinariamente la investigación electroquímica. Respecto a la electroquímica, abarca verdadero o falso. Muy bien, vamos a ver la electroquímica, ¿no? La primera alternativa nos dice, estudia los fenómenos de interacción entre la corriente eléctrica y las reacciones redox. Eso es correcto, ¿no? Eso es correcto. Recuerda tú que nosotros vamos a tener dos tipos. Vamos a tener lo que se conoce la electroquímica, que consiste en que energía eléctrica va a generar reacciones redox, o la celda galvánica, que es lo contrario, que las reacciones redox me van a generar energía eléctrica, ¿no es cierto? Vamos a colocarlo esto, ¿no? La energía eléctrica
la energía eléctrica y aquí vamos a poner la energía química, donde la energía química obviamente va a estar relacionada con las reacciones redox. ¿No es cierto? ¿Cómo es esto? ¿Recuerdas? Si vamos de energía eléctrica a acá, de eléctrica a química, esto es lo que se conoce como la electrólisis. ¿No es cierto? Pero si nosotros vamos en sentido contrario, es decir, vamos de la energía química a la energía eléctrica, estamos hablando de una celda galvánica. Ahí está. Listo. La segunda. La segunda dice, los procesos electroquímicos se clasifican como electrolíticos y galvánicos. Eso es correcto, ¿no? Justamente lo que estamos comentando ahorita. Eso es verdad. Y la tercera nos dice, se requiere la presencia de un electrolito y de electrodos. Eso es correcto, ¿no? Recuerda que los electrolitos van a ser ¿quiénes? Los cationes y aniones. Estos cationes y aniones en soluciones, ¿no? En soluciones. ¿Esto para qué es? Para la conductividad eléctrica, ¿no? Muy bien, y vamos a utilizar también electrodos, correcto, vamos a utilizar electrodos. Electrodos como medio conductor, sirve esto como medio conductor o medio de depósito, ¿no? Correcto, recuerda que los electrodos van a ser esos fierritos que vamos a poner, que van a servirnos como medio conductor, ya que por ahí se va a pasar también la corriente, los electrones se van a mover, o también en algunos casos nos van a servir como medio de depósito, ¿no? Sobre el electrodo se van a depositar sustancias o muy pegado al electrodo se van a liberar como gases. En el caso de las celdas galvánicas, un electrodo me va a servir como medio de depósito y el otro electrodo se va a ir gastando poco a poco, ¿no? Correcto, entonces esas tres opciones serían verdaderas. La 13, muchachos, nos dice lo siguiente. La electrólisis. Muy bien, nos habla de la electrólisis. Nos habla de la electrólisis. Muy bien. Entonces recordemos todo lo que está relacionado con la electrólisis. Absolutamente todo. Muy bien, dice. Es el proceso en el cual por acción de energía eléctrica que proviene de una fuente de corriente se obtienen sustancias simples de alta pureza. Con respecto a este proceso, selecciona la alternativa que contenga la opción incorrecta. Muy bien. Muy bien. Vamos entonces con la primera, ¿no? La letra A. ¿Qué nos dice acá? Nos dice, al pasar una corriente eléctrica provoca una reacción redox no espontánea. Eso es verdad. La corriente eléctrica me va a generar, ¿qué cosa? Reacciones redox, ya que, ¿por qué necesito corriente eléctrica? Porque esta de acá, esta corriente continua va a hacer de que empiecen a ocurrir estas reacciones redox que no ocurren por sí solas. Entonces, para que estas ocurran, es necesario que yo inyecte corriente continua. Por eso es que la primera alternativa nos dice, al pasar una corriente eléctrica provoca una reacción redox no espontánea. Verdad. Eso es verdad, pues no. Entonces la corriente continua, ojo, debe ser continua, va a generar, ¿qué cosa? Reacciones redox. Y obviamente, si estas no suceden por sí solas, es porque son no espontáneas, ¿no? La B. Dice, los electrones fluyen por el conductor externo del ánodo hacia el cátodo. Muy bien. ¿Cómo fluyen, señores? ¿Cómo fluyen? Por ejemplo, si nosotros tenemos por acá una celda electrolítica cualquiera, en donde acá está la batería. Recuerda que la batería es un impulsador de electrones, ¿no? Es como una bomba. Es como una bomba de agua, ¿no? Que atrae e impulsa.
¿Ok? Vamos a ver por acá. Simplemente una comparación. Listo, si este fuera el cátodo y este fuera el ánodo, entonces la pregunta es, ¿cómo se mueven esos electrones por medio del conductor? Es decir, por acá arriba. Recuerda tú que esta historia es más o menos algo así, ¿no? Catión se va al cátodo y anión se va al ánodo. Esta es la definición general, ¿no? Ahora yo tengo una pregunta, ¿no? Si el catión se va al cátodo, es porque el cátodo debe tener carga negativa para que pueda atraer a la carga positiva. Y si el anión se va al ánodo, es porque el anión debe tener una carga positiva para que pueda atraer la carga negativa. Ahora, ¿qué significa que alguien tiene carga negativa? ¿Qué significa que alguien tenga carga positiva? Si alguien tiene carga positiva es porque ha perdido electrones, ¿recuerdas? Formación de cationes. Y si alguien tiene carga negativa es porque ha ganado electrones. Entonces, se observa que si acá es positivo, es porque por acá están empezando a escapar los electrones. Cada vez que escapan electrones, dejan esto de manera positiva. Y este lado es el lugar en donde están entrando los electrones, porque cada vez él se vuelve más negativo, esta región está ganando electrones. Entonces, la respuesta ya está, ¿no? ¿Cómo se mueven los electrones? Por el conductor externo. Los electrones fluyen por el conductor externo del ánodo hacia el cátodo. Eso es verdad. Ahí está, pues no. Eso es correcto. C. Los electrolitos, como el cloruro de sodio, son considerados de segunda especie. Eso es correcto, señores. ¿Quiénes son los conductores de segunda especie? Los conductores de segunda especie son ¿quiénes? Son las soluciones. O especies fundidas. Especies fundidas conductoras de la corriente. Conductoras. Es decir, por ejemplo, el agua de mar conduce la corriente. Entonces, como el agua de mar conduce la corriente, el agua de mar es un conductor de segunda especie. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos sales fundidas, como el cloruro de sodio en estado líquido, ella conduce la corriente. Por eso se dice que es un conductor de segunda especie. Cualquier solución o sal fundida que conduzca la corriente se le va a llamar conductor de segunda especie. En tanto, se les dice conductores de primera especie a los metales sólidos, como el cobre, como el hierro, como la plata, como el zinc. Ellos son considerados los conductores de primera especie. ¿Ok? Listo, entonces la C también es verdadera. La D. Durante el proceso, los iones positivos se desplazan hacia el cátodo. Durante el proceso, los iones positivos se desplazan hacia el cátodo. Está directo, ¿no? Profe, eso es verdad. Eso es verdad. ¿Eso qué significa? Que el catión se va hacia ¿dónde? Hacia el cátodo. Claro, porque el catión es positivo y el cátodo es negativo. Muy bien, entonces bajo esos criterios ya la única respuesta posible sería la E, ¿no? La falsa sería esa de ahí. En el ánodo, dice, el ánodo es el electrodo donde se produce la reducción. Eso es falso, ¿no? Claro, tú mismo date cuenta que si en el cátodo, escúchame, que si en el cátodo se gana electrones, porque en el cátodo es donde entran los electrones, eso significa que en el cátodo se debe dar la reducción, porque la reducción es el proceso en donde se ganan electrones. Y obviamente, si en el ánodo se pierde electrones, porque acá se pierde carga positiva, entonces es porque aquí se debe de estar dando lo que se conoce como la oxidación. Ahí está. Y entonces acá el problema nos decía lo contrario, ¿no? Por eso que esa alternativa era la falsa. ¿Ok? Listo. Ese es el problema número 13. Un problema completo. A nosotros nos da un gráfico, ¿no? Nos da un gráfico. Muy bien. En la 14 simplemente nos están dando el gráfico
de la electrólisis de la sal fundida. Recuerda que es sal fundida porque no va a haber nada más que la sal en estado líquido. ¿Ok? Porque todo el mundo piensa que cuando algo está en estado líquido, obligatoriamente tiene que haber presencia de agua, y eso es mentira. Porque puede ser que sea una sal en estado líquido, una sal fundida. Incluso cuando nosotros decimos que tenemos algo líquido, podría ser también que tengamos algún metal fundido, ¿no? Algún metal como el oro, por ejemplo, el oro fundido. El oro fundido no tiene agua. Entonces, por eso es la aclaración. ¿Sí? Varios jóvenes siempre me preguntaban, profesor, pero si es fundido, se supone que debe de tener agua. No, mentira. No necesariamente tiene que tener agua. Por eso es que te hacen la aclaración. Ya está. Vamos a ver por acá. Me dicen que los electrones entran por acá, entonces es el cátodo y este es el ánodo, ¿no? Ya está. Nos dice que el cloruro de sodio líquido, cuando empiece a circular la corriente, lo que va a suceder es que esto se va a separar, ¿no? Y entonces el sodio catión va a empezar a dirigirse hacia el cátodo y el ion cloruro como anión va a empezar a dirigirse hacia el ánodo. Obviamente este señor de acá va a estar por acá como sodio 0, ¿no es cierto? Sin embargo, el cloro no va a estar depositado, sino que este cloro se va a liberar como un gas, ¿no? Como el cloro gaseoso, ¿no es cierto? Eso ya lo conocemos, porque el cloro a temperatura ambiente es un gas, ¿ok? Perfecto, entonces bajo esos criterios de los que hemos conversado, las preguntas ¿cuáles son? Nos piden indicar verdadero o falso. Muy bien, la primera. Nos dice lo siguiente, el cloro gaseoso es obtenido en el cátodo. Falso, ¿no? Falso. Falso. Recuerda que el cloro gaseoso se obtiene en el ánodo. En el ánodo, ¿ok? Falso. 2. Ya está. 2. La 2 me dice, para obtener un mol de cloro se necesita un Faraday. Bueno, esto lo puedes hacer de varias formas, ¿eh? ¿Ok? Si tú deseas lo puedes hacer de frente con las reacciones, que sería cloro menos 1. Esto te va a generar cloro gaseoso, ¿no es cierto? Ahora acá hay 2 cloros. Entonces la carga aquí es menos 2. Acá vale 0, ¿no? Porque esto es 1 y acá la carga es 0. Acá la carga es menos 2 y acá la carga es 0. Entonces acá tendría que sumarle 2 electrones. Porque recuerda que sumar electrones es como restar. Acá la carga es 1 por 0, esto vale 0. Y la carga acá es 2 por menos 1, menos 2. Menos 2 más 0 me da menos 2. Ahí está. En base a esta reacción yo ya puedo decir qué cosa. Dice, para obtener un mol de cloro se requiere un Faraday. Entonces yo digo esto, ¿no? Para obtener un mol de cloro gaseoso, yo necesito liberar 2 mol de electrones, pero 2 mol de electrones es lo mismo que 2 Faraday. Ahí está. Y entonces la pregunta es, ¿para obtener un mol de cloro gaseoso se necesita un Faraday? No, necesitas 2. Eso es falso. Ahí está. Y la tercera que me comenta. El peso equivalente del sodio es 23 gramos equivalente gramo. Muy bien, el peso equivalente o masa equivalente del sodio simplemente se va a calcular, por ser un metal se va a calcular como su masa atómica, que vale 23, masa atómica que vale 23, y ojo, como él es un metal, en la electrólisis se va a cumplir este caso práctico, que cuando es un metal, simplemente la masa equivalente es la masa atómica entre el estado de oxidación con el que trabajó el metal. Esa es una regla práctica para los metales. Entonces, ¿con qué estado de oxidación está trabajando acá el sodio? Mira, con +1, porque es el único que tiene, no tiene más valores. Y entonces simplemente es valor absoluto de +1. ¿Cuánto me estaría saliendo eso, por favor? 23. Y entonces, eso sería verdadero. Ahí está. Ok, jóvenes, y entonces la respuesta sería falso, falso, verdadero. Muy bien. ¿Qué nos comenta el 15?
Cuando la solución acuosa de una celda electrolítica es electrolizada, se produce la conducción eléctrica debido a que ocurren reacciones redox en los electrodos. Dice, si se electroliza una solución acuosa de nitrato de sodio con electrodos inertes de paladio, determine las proposiciones correctas. Muy bien, jóvenes. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer ahora aquí es la electrólisis de una solución acuosa. Es importante que entendamos bien esto, ¿eh? Esto que yo voy a hacer acá es la electrólisis de una solución acuosa, ya no es una fundida. Entonces, al ser una solución acuosa, ahora sí vamos a tener agua. Ahora sí va a haber agua, va a haber la sal, y también vamos a tener agua. Ya está. Bueno, simplemente hacemos nuestra celda así, breve nomás. Breve. Él es el cátodo y él es el ánodo. Ahí está. Muy bien. Entonces, jóvenes, a ver, vamos de frente al grano. Nosotros nos dicen que tenemos una solución de nitrato de sodio, NaNO3, y obviamente como es una solución también hay agua. Entonces, jovencitos, cuando la corriente empieza a circular, se va a separar esta sal y se va a separar la molécula de agua. De tal manera que tú ya sabes que por electrólisis del agua, al cátodo puede ir el hidrógeno gaseoso y al ánodo puede ir el oxígeno gaseoso. Pero cuando nosotros separemos también este nitrato de sodio, el ion sodio puede ir al cátodo y el ion nitrato puede ser que vaya al ánodo, porque es un anión. Catión al cátodo, anión al ánodo. Entonces la pregunta que uno se va a hacer ahora es, ¿no? ¿Y cuál de ellos dos va a ir al cátodo y cuál de ellos dos va a ir al ánodo? Entonces, muchachos, acá hay una teoría de por medio, ¿no? Cuando la solución es acuosa, es decir, cuando tú tienes una sal más agua, la regla dice que al cátodo no se dirige, ¿qué cosa? Metales del 1A. Entonces, señores, acá hay un metal del 1A, entonces no va el sodio. ¿Quién es el que tiene que ir? El hidrógeno. Y es por eso que tú vas a observar por acá muchos puntitos y vas a observar por acá que se está escapando ¿quién? Por ahí va a escapar el gas hidrógeno. Ahí está. ¿Ok? Listo. En tanto, ¿qué va a pasar en el ánodo? Bueno, en el ánodo la regla es un poco más restrictiva, ¿no? En el ánodo dice que si yo tengo oxianiones, profe, ¿yo tengo oxianiones? Claro que sí. Este NO3 con carga -1 es un oxianión, es un anión con oxígeno. Entonces, ¿qué te dice la regla? La regla dice que si el no metal del átomo central, que en este caso sería el nitrógeno, él vale -2, ¿no? Si este señor trabaja con su máximo valor, él no va al ánodo. ¿Quién va? El oxígeno. Calculemos. X menos 6 igual a -1. X vale +5. Y hasta donde yo sé, el nitrógeno tiene el valor de 3 y de 5. Pregunta, ¿está o no está trabajando con su máximo valor? Claro que sí, está trabajando. Entonces, como está trabajando con su máximo valor, entonces simplemente se dice que no se dirige al ánodo. Así de fácil. Entonces, si él no va, ¿quién es el que debe ir? El oxígeno. Y entonces, lo que tú vas a observar por acá, también es un pequeño burbujeo, ¿no? Por acá, sí. Y vas a ver que va a empezar a salir un gas. Ese gas va a ser el gas oxígeno. Y ahí está. Eso es lo que va a ocurrir, señores. Respondamos la pregunta entonces. La primera, simplemente que nos dice, vamos. El ion sodio se reduce en el cátodo, falso, porque el que va al cátodo es el hidrógeno. Falso. La 2, ¿qué dice?
el ion nitrato, el NO3, se oxida en el ánodo. Falso. El ion nitrato no va, el que va es el oxígeno. Eso es falso. Y la tercera, ¿qué dice? La tercera, en el ánodo se produce gas oxígeno verdadero. Ahí está. La respuesta entonces nos decía, ¿cuáles son correctas? Solo 3, ¿no? Nos dice, en la siguiente celda electrolítica, cuyo electrolito es el nitrato de potasio, disculpen, nitrato de plata, ¿no? Nitrato de plata acuoso, es decir, con agua, ahí está. Nos dice, determine la intensidad de la corriente eléctrica. Muy bien, me piden que determine la corriente, obviamente en amperes, ¿no es cierto? ¿Qué más nos dice? Para un tiempo de 2 horas. Recuerda que acá el tiempo tiene que estar en segundos. Así que debe ser 2 por 3600 para que esté en segundos. Para que se deposite 27 gramos de plata. Muy bien. La masa de la plata que se tiene que depositar es 27 gramos. Lo que tú puedes hacer acá directamente es aplicar la primera ley. La primera ley de Faraday. Si es que no quieres hacer la reacción, que tampoco no está difícil, pero puedes aplicar la primera ley de Faraday de manera directa. ¿Qué te dice la primera ley de Faraday? Nos dice que la masa de plata que se va a depositar debe ser igual a la masa equivalente, que en este caso, como es un metal, lo puedo poner como masa atómica de la plata entre el valor absoluto del estado de oxidación de la plata. Esta es la masa equivalente por la carga, que es corriente por tiempo, y todo entre 96.500. Ahí está. Y entonces yo ya puedo reemplazar eso, ¿no? De manera directa. Reemplázalo, por favor. La masa de la plata, según el problema, es 27. La masa atómica de la plata vale 108. Revisa, te lo han dado como dato. La corriente es lo que yo quiero. El tiempo es 2 por 3600. Porque debe estar en segundos. Entre el valor absoluto del estado de oxidación de la plata. Recuerda que la plata solo tiene un valor, que vale más 1, no tiene más valores. Y todo por 96.500. Ya está, muchachos. Por lo tanto, ¿cuánto vale esa corriente que me están pidiendo? A ver, ayúdame con ese cálculo, por favor. ¿Cuánto sería? Este es corriente, ¿no? 3.35 amperes. Ahí está. Amperes, es corriente, no es masa, es amperes. Ya está, esa es la respuesta. Listo, apoyándote en la primera ley, ¿no? Revísalo, el 17. Nos dice lo siguiente: se puede obtener oxígeno al electrolizar una solución concentrada de sulfato cúprico, donde en el ánodo se produce la siguiente reacción. Determina el volumen del gas oxígeno en litros, medidos a condiciones normales, durante 9.650 segundos con una corriente de 100 amperes. Muy bien. Me piden que determine el volumen de oxígeno a condiciones normales. Tú sabes que eso de acá es 22,4 por el número de moles de oxígeno, que simplemente sería la masa de oxígeno sobre la masa molar del O2. ¿Cuánto es la masa molar del O2? 16 por 2, esto es 32. O sea, esta es tu pregunta, mira. En pocas palabras, si yo conociera cuánto vale esa masa de oxígeno, que es la que se va a liberar en ese ánodo, entonces ya la respuesta estaría dada. Míralo. Recuerda que esa masa de oxígeno que tú vas a tener ahí es la masa de oxígeno, que se libera en el ánodo. Entonces, si esa masa se libera en el ánodo, tú la puedes calcular simplemente aplicando tu primera ley. Claro que también la puedes hacer aplicando tu reacción, pero yo no sé si tú quieras hacer una reacción acá, ¿no? Entonces vamos de frente. Sería, ya hemos hecho un problema parecido, sería la masa de oxígeno debe ser, te conviene colocar de frente la masa equivalente del oxígeno, porque esto se conoce, esto vale 8, es súper conocido, ¿ok? Por la corriente y por el tiempo entre de frente 96.500, ¿no? Así es. En el caso de arriba, yo la masa equivalente la puse como masa atómica entre estado de oxidación,
porque se trataba de un metal, y para un metal lo puedo calcular así de directo, masa atómica entre su estado de oxidación. Pero si es un gas como el oxígeno, cuya masa equivalente vale 8, del hidrógeno, cuya masa equivalente vale 1, o del cloro, cuya masa equivalente vale 35,5, entonces me conviene ponerlo de frente así, sin hacer tanta fórmula ya. Y entonces ahora simplemente reemplazo, ¿no? ¿Cuánto me sale esta masa de oxígeno? Sale la masa equivalente, que vale 8, por la corriente el problema te lo da, dice que eso está a 100 amperes por un tiempo. El tiempo también te decía que era 9650, ¿no? Segundos, así. Y todo entre 96.500. Yo creo que por acá se va a ir algo, ¿no? Se va él con un 0 y se va. Y al final solamente te queda 80 gramos, si no me equivoco. ¿Es correcto eso, por favor? A ver, corrobórame ese valor. ¿Es correcto o no? Vamos, leo tu comentario. Correcto, ¿no? Ya está. Profe, y ahora, ya pues, esto de aquí es simplemente el oxígeno que tú tienes que reemplazar ahí, porque es lo que se va a liberar. Por lo tanto, este volumen a condiciones normales de gas oxígeno simplemente sería, reemplaza, ¿no? 22,4 sobre la masa molar, que era 32, y por la masa, que es 80. Listo, litrazos, nada más. Muy bien. Era esto que yo... Ahí está. Nos da dos celdas. Definitivamente no voy a graficar las dos celdas, simplemente voy a colocar las sustancias que tengo. Ok, y obviamente la otra solo es sulfato cúprico, ¿no? Ya está. Correcto, ¿qué dice? Determine la masa en gramos de plata. Muy bien, me pide la masa de plata. Ahí está, ok. ¿Qué se depositará en la primera celda si en la segunda se deposita una masa de cobre? ¿De cuánto? De 317.5, ¿no? Ya está. Profesor, no me dan nada más. Listo, lo puedes hacer de las dos maneras. Lo vamos a hacer de las dos maneras, ¿ok? Vamos a hacer primero aplicando la segunda ley de Faraday. La segunda ley de Faraday me dice que el número de equivalentes gramos de la sustancia que se va a depositar en el electrodo, es decir, la plata, debe ser igual al número de equivalentes gramos de la sustancia que se va a depositar en el electrodo en la otra celda, o sea, el cobre. Ahora, ¿cómo determinas tú el número de equivalentes? Tú sabes que el número de equivalentes es la masa de la plata entre la masa equivalente de la plata, ¿te acuerdas o no? Y esto debe ser la masa de cobre sobre la masa equivalente del cobre. ¿Ahí está? Obviamente esto no es parte de la solución del problema, esto obviamente tú lo tienes que tener en tu mente. La solución del problema recién empieza acá, ¿no? La solución del problema recién empieza acá, cuando yo ya voy a reemplazar los valores. Lo que yo acabo de colocar arriba es la fórmula que tú tienes que acordarte. La masa de plata es lo que te piden, ahí está. Y la masa equivalente de la plata, ¿cómo la calculas? Recuerdas que es un metal, entonces lo puedo calcular como masa atómica entre su estado de oxidación, ¿te acuerdas o no? Masa atómica de la plata 108, valor absoluto del estado de oxidación de la plata es más 1. ¿Por qué la plata no tiene más valores que 1? ¿Ya está? Masa de cobre, 317,5. Masa atómica del cobre te lo dan 63,5, ¿no? Entre el estado de oxidación del cobre. Bueno, aquí sí no te han dado ningún tipo de ayuda. O sea, acá tú tienes que acordarte que este señor llamado sulfato tiene una carga menos 2. Pero para que todo sea 0, entonces es evidente que el cobre debe ser más 2. No hay forma, no te han dicho ni siquiera que, o sea, otra cosa hubiera sido que te digan sulfato cúprico, ¿no? Y te daban en la terminación ico y con eso yo ya podía determinarlo. Pero no me han dado nada, así que simplemente tienes que calcularlo. Y listo, muchachos. Operamos esto y de aquí sacamos la masa de la plata. 1080 gramos, esa es la respuesta.
simplemente aplicando la segunda ley, ¿no? Así de esa manera. Ahora, profe, no me acordaba eso. Perfecto, no te acordabas. Entonces podías aplicar la primera ley de Faraday. Ahora, yo quiero que quede aquí algo bien claro. ¿Qué cosa? La cantidad de pasos para resolver el problema. Porque alguien me dirá, no, profe, la 2 también es larga. La solución de este problema solo es esto, señores. Esto de aquí. Porque supuestamente esto tú lo manejas en tu mente. Entonces solamente transcribes esto. La solución es una línea, no es más. En el caso de la primera ley de Faraday va a ser un par de líneas más. La primera ley de Faraday simplemente dime, entonces la masa de plata que se va a depositar debe ser la masa atómica de la plata 108 por la corriente y por el tiempo que es la carga, entre el valor absoluto del estado de oxidación de la plata, que tú ya sabes que vale más 1, y todo por 96.500. ¿Por qué? Porque recuerda que solo tiene un valor. Y entonces de aquí yo puedo despejar mentalmente, porque esto lo estoy escribiendo ya para que tú lo veas, pero entonces mentalmente, esto de aquí es la masa de la plata sobre 108. No sé si te das cuenta de eso. ¿No es cierto? Él baja. Ahora, ¿por qué hago eso? Porque también le voy a aplicar la primera ley de Faraday para el cobre. Entonces la masa de cobre debe ser la masa atómica 63,5 y por la misma carga. Ahora me dirás tú, ¿por qué la misma carga? Porque recuerda que esa batería alimenta con la misma corriente a los electrodos de la primera celda y a los de la segunda celda. En el mismo tiempo, entonces, la carga es constante. Entre el valor absoluto del estado de oxidación del cobre, que tú ya sabes que vale más 2, ¿no? Porque tú ya tienes que saber que el yunsulfato vale menos 2. Y entonces yo de aquí de nuevo puedo despejar Q sobre 96.500. Y esto simplemente es la masa de cobre que te la dan de dato, 3.317,5, masa de cobre 317,5 por 2 entre 63,5. Y dime, ¿estas dos se pueden igualar o no? Claro que sí, esas dos no es que se puedan, sino que se van a igualar. Y entonces al igualarse ya vamos a obtener nuestra respuesta. No es una de las mejores soluciones, definitivamente, porque hay que operar bastante, pero es una forma de cómo resolver el problema frente a la situación de que digas de que no te acuerdas la segunda ley. Entonces simplemente lo igualo por 2 sobre 63,5, ya está. Y listo. Es evidente que si yo opero esto me tiene que salir lo mismo. Ahora, si tú eres observador te darás cuenta que esto de acá es lo mismo que esto. Acá está, mira, plata entre 108, plata entre 108, 317.5, ahí está, por 2, que él está que sube, y o sea, esto es lo mismo en realidad. Es lo mismo, sino que simplemente es que si yo no me acuerdo la segunda ley, entonces puedo aplicarle la primera ley 2 veces. Y con teoría, ¿no? Dice, la energía producida en las celdas galvánicas es utilizada, por ejemplo, en los relojes digitales, en el encendido de automóviles y en las calculadoras. Con respecto a las celdas galvánicas, seleccione qué proposiciones son correctas. Muy bien, me hablan de las celdas galvánicas, ojo. Ya no me hablan de electrólisis, sino que me hablan de las celdas galvánicas. Celdas galvánicas. En la celda galvánica recuerda que se van a dar reacciones redox espontáneas y esas reacciones redox espontáneas me van a generar corriente. Todo lo contrario a lo que yo necesito en una electrólisis, ¿no? En una electrólisis necesito la batería para alimentar al sistema de corriente para que genere las redox no espontáneas. Vamos con la primera pregunta entonces. ¿Qué nos dice? 1. ¿Producen corriente eléctrica a partir de una reacción redox no espontánea? Eso es falso, ¿no? Falso. Esto es, producen reacciones, vamos a ponerlo por acá, producen
a partir de reacciones redox, pero estas son espontáneas. En este caso las reacciones redox sí ocurren por sí solas, por eso es que no requerimos de una batería. ¿Ok? Ya está. Por eso es falsa, ¿no? Porque acá nos dice no espontáneas. La 2 nos dice, los aniones del puente salino viajan hacia el ánodo de la celda manteniendo la electroneutralidad de la solución. ¿Qué dices? Dice, los aniones del puente salino viajan hacia el ánodo de la celda manteniendo la electroneutralidad de la solución. A ver, vamos a ver, ¿no? Recuerda que una celda más o menos es algo así. Te lo voy a graficar así nomás en modelo escala nomás acá, chiquito, ¿sí? No voy a graficar mucho incluso. Muy bien, entonces nosotros tenemos por acá. Yo voy a graficar acá mi cátodo y aquí mi ánodo, así. ¿Ok? Listo, entonces por aquí está el voltímetro que nos va a medir justamente el voltaje que se va a generar por el movimiento de los electrones. Ya, acá voy a graficar a mi puente salino. Y voy a hacer un gráfico exagerado, ¿no? Para que se pueda ver un poco mejor. Voy a hacer un gráfico exagerado. Obviamente el puente salino no es de este tamaño, ¿no? Sino que simplemente para poder explicar voy a exagerar un poco el tamaño. Ya está. Ese es el puente salino. Entonces en el puente salino hay una sustancia, por ejemplo, el cloruro de potasio, por ejemplo. Ok, ¿qué va a suceder aquí en esta región? En esta región va a haber mucha carga positiva. Aquí va a haber mucha carga positiva, demasiada carga positiva. Y acá se va a dar lo contrario, va a haber mucha carga negativa. Ahí está. Entonces, como acá hay mucha carga positiva y acá hay mucha carga negativa, entonces necesitamos equilibrar esas cargas. ¿Qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es que esto que está en el puente salino se va a separar. Se va a separar en su catión potasio y en su anión cloro. Evidentemente el anión cloro va a venir por acá. Acá. Así. Porque él va a ¿qué? Él va a neutralizar. Él va a generar una electroneutralidad con esta carga positiva. Ahorita te explico. Y este de aquí va a ir por acá, como potasio. Ahí está. ¿Qué va a suceder? Resulta que en el puente salino por acá se tiene como un pequeño tapón. Ajá, algo así. En algunos casos le ponen algodón nomás. ¿Qué es lo que va a suceder ahí? Mira, imagínate que yo acá, imagínate que esto que está de carga positiva, como sería en la pila de Daniel, sea el zinc más 2. Mira, es carga positiva. Y aquí esa carga negativa esté representada por el ion sulfato. Mucho ion sulfato. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar, señores? Para tratar de generar una electroneutralidad, esto de aquí, este va a ir por acá y este va a ir acá. Este potasio va a venir acá y el ion sulfato ahí. De tal manera que, ¿qué es lo que voy a obtener aquí en esa región? En esa región voy a obtener esta sal, voy a obtener el cloruro de zinc. Al formar esa sal estoy disminuyendo la carga positiva en esta celda, mira. Y de la misma manera sucede por acá. ¿Qué me va a formar acá? Acá me va a formar el sulfato de potasio. Al formar esa sal en este punto, estoy disminuyendo la carga negativa. Esa es la función que va a cumplir el puente salino, aparte de ser también el medio conductor de las dos celdas. Entonces, ¿qué me decía la pregunta? Los aniones del puente salino, acá está, los aniones del puente salino viajan hacia el ánodo de la celda. ¿Viajan hacia el ánodo? No, viajan hacia el cátodo. Mira, acá está. Viajan hacia el cátodo. Eso es falso de frente. Viajan hacia el cátodo, no viajan hacia el ánodo. ¿Te das cuenta o no? Ahí está, pues vienen hacia acá, ¿no? Listo. Dale, ¿qué más nos dice? Los electrones fluyen en forma espontánea
por el conductor externo desde el cátodo hacia el ánodo. Mira, de la misma manera, ¿no? Los electrones aquí van a escapar del cátodo, ¿no? Por acá vienen los electrones y estos van a ingresar al ánodo, así. Entonces, ¿cómo sería? Los electrones fluyen en forma espontánea, correcto, porque hay reacciones redox espontáneas, desde el cátodo hacia el ánodo, eso es verdad, ahí está. Los electrones van a viajar del cátodo hacia el ánodo. Así viajan los electrones. Eso es verdad. Por eso es que esa última respuesta es la verdadera, ¿no? Falso, falso, la tercera es verdadera. Ya está. Solamente me piden las verdaderas, ¿no? Muy bien. Vamos con el 20 por acá. El problema 20 nos da un gráfico. Sí, voy a hacer el gráfico simplemente para que se vea. Voy a hacer el gráfico simplemente para que se vea cómo es que está pasando este fenómeno nada más. ¿Ok? Algo rápido y breve nomás. Ya. Este es el cátodo, disculpe, este es el ánodo, ¿no es cierto? Ese es el ánodo y este es el cátodo. Por aquí está. Ya está. Entonces, a nosotros nos dicen que ese ánodo es de zinc. Ok, este ánodo es de zinc. Y que por acá ahora tengo zinc más 2. Entonces, ¿yo qué puedo observar? Que en el ánodo, yo lo que puedo observar es que en el ánodo, obviamente se está dando la oxidación. Estoy pasando de zinc 0 a ¿dónde? A zinc con carga más 2. Eso es lo que yo puedo ver, ¿no? ¿Qué está ocurriendo en el cátodo? ¿Qué es lo que está ocurriendo en el cátodo? En el cátodo yo puedo observar que tengo plata más 1, que al ganar electrones, porque en el cátodo se ganan electrones, esto se está generando o depositando como plata 0, que es esto de acá, ¿no? Ahí está. Listo. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo observar acá? Que cada vez que este zinc emite 2 electrones, cada vez que él pierde 2 electrones, este zinc se convierte en zinc con carga más 2. Eso es lo que puedo ver. ¿Y qué es lo que puedo ver acá? ¿Qué es lo que puedo ver acá? Que esta plata que tiene carga más 1, cuando los 2 electrones vienen por acá, estos 2 electrones son captados por la plata y entonces esta plata se deposita ¿en dónde? En el electrodo de plata. Él se va gastando y él se va formando, se va depositando, su masa aumenta, de él empieza a disminuir, ¿ok? Eso es lo que yo puedo observar, nada más. Listo, vamos por acá con las preguntas entonces. La primera pregunta que nos dice, ¿verdadero o falso, no? Nos dice, el diagrama de la celda. Recuerda que en el diagrama de la celda se coloca primero la oxidación y luego se coloca la reducción. Entonces dale, la oxidación ¿cómo es? La oxidación es de zinc sólido, carga 0, a zinc catión en estado acuoso, ¿no? Ahí está, en forma acuosa, ¿correcto? Y ahora por acá, ¿qué ocurre? La reducción, la plata con carga más 1 acuoso se va a depositar en el electrodo de plata que está en estado sólido. Ahí está. Esa es la representación abreviada, la oxidación y la reducción. Obviamente no se parecen, ¿no? Eso es falso. La segunda te dice, la reacción en el ánodo es, muy bien, acá está, en el ánodo ¿cuál es? El zinc que está con carga 0 sólido, él pasa ¿dónde? Él pasa zinc acuoso con carga más 2, pero aquí hay carga más 2 y aquí hay carga 0, eso significa que aquí hay que sumarle 2 electrones.
Matemáticamente se le dice que se suma dos electrones, ¿no? Pero desde el punto de vista de la química, ¿qué entiendo yo? Que aquí era neutro, ahora es carga más 2, significa que perdió dos electrones, o sea, era neutro, libera dos electrones y se convierte en él, por eso le ponemos más dos electrones. Eso dice, eso es correcto, ¿no? Correcto, eso es correcto. Y la 3, ¿qué nos comenta? La 3 nos dice, el valor del voltímetro, ¿cuál sería? Muy bien, el potencial de la celda, ¿no? El potencial de la celda sería el potencial de reducción, obviamente estándar, más el potencial de oxidación. Obviamente nosotros aquí, como estamos manejando soluciones 1 molar, como lo dice en el texto, entonces solamente vamos a aplicar esta fórmula y no la ecuación de Nernst, que sería si es que tenemos concentraciones diferentes a 1 molar, ¿no? Entonces sería la ecuación, el potencial de la celda sería igual. El potencial de reducción, acá está, debería de ser cuando la plata va de más 1 a plata 0, más el potencial de oxidación, que debería de ser cuando el zinc va de 0 a zinc con carga más 2. Entonces buscamos eso, jóvenes. Buscamos eso en los datos. A ver, profe, a mí me han dado datos, ¿no es cierto? Arriba estaban los datos, creo. Ya está. Entonces por aquí te están dando los siguientes datos, ¿no? Dato. Yo lo voy a copiar solamente de esta manera. Zinc con carga más 2, que pasa a zinc con carga 0, te dan un potencial. ¿Cuánto vale ese potencial? Menos 0,76 voltios. Y en el caso de la plata es plata más 1, que va a plata 0, y en este caso el potencial estándar, ¿cuánto vale? Más 0,80. Ya está. Y entonces simplemente tengo que ver qué es lo que necesito yo y punto, nada más. Por ejemplo, aquí la reducción, yo tengo que buscar el potencial cuando la plata va de 1 a 0. Yo justo tengo la plata de 1 a 0. Entonces este es el potencial de reducción. De frente lo copio sin ningún problema. Sería 0,80 voltios. Más. Ahora, el potencial de oxidación es cuando el zinc va de 2 a 0. Disculpa, de 0 a 2. De 0 a 2, pero yo lo tengo acá de 2 a 0. Si yo lo quiero al revés, entonces lo vamos a invertir simplemente, ¿no? Entonces, si yo lo invierto a él, simplemente se convertiría en zinc a zinc más 2. Y este potencial, que sería el de oxidación, al cambiar esto, ¿qué pasa con su signo? Simplemente cambia. Sería más 0,76 voltios. Y listo, ya está. Ya está. Y por lo tanto, entonces, el potencial de la celda, ¿cuánto sería? Simplemente hay que sumarlo. 0,8 más 0,76. Y eso me estaría dando 1,56 positivo, ¿no? Listo, eso es lo que nos comenta. Eso es verdad. Listo, y entonces nuestra respuesta. Aquí tenemos ya 20 problemas elaborados de este tema de electroquímica. Espero que esto te pueda ayudar en la parte de este tema, ¿sí? En donde es un poco complicado, es teoría y es práctica. Generalmente electroquímica ya es el resumen de todo el curso, porque ya después de esto viene la parte de orgánica, ¿sí? Listo, muchachos, un abrazo para todos. Ahí les dejo de tarea el problemita número 21. Un abrazo, cuídense bastante, hasta luego.